Soy María Herrera y les voy a hablar un poco sobre las patologías gastrointestinales. Primero vamos a estar abordando distintas anomalías congénitas como la atrofia intestinal, que es un fallo en el desarrollo completo de la luz intestinal. Es más frecuente en el duodeno y los síntomas van a aparecer los primeros días de vida. Estos pueden ser distensión abdominal, vómito bilioso y la incapacidad para defecar. Existen distintos defectos de nacimiento del ano y del recto de un niño que impiden el paso normal de la heces. Cuando el ano está completamente bloqueado, la afectación se conoce como ano imperforado. En las primeras 24 horas de nacido, estos niños no pueden expulsar sus heces o la expulsan a través de fístula en el peritoneo, la uretra o la vagina. La estenosis es un estrechamiento de la luz intestinal con obstrucción incompleta. Esto se debe a un engrosamiento fibroso de la pared y se manifiesta con vómitos, distensión abdominal y una ausencia de evacuaciones. El onfalocele es un defecto congénito en la musculatura abdominal periumbilical que forma un saco membranoso en el cual se hernian los intestinos. Los peligros inmediatos son la disecación de la víscera y la hipotermia. El divertículo de Meckel es la anomalía más frecuente y la más inofensiva. Resulta del fallo en involución del conducto vitelino que deja una protrusión tubular persistente. Por lo general se encuentra en el ilion y se compone de todas las capas histológicas del intestino delgado normal. Es por esto que se le conoce como un divertículo verdadero. Generalmente es asintomático, excepto cuando permite un sobrecrecimiento bacteriano que consume la vitamina B12 y aparece un síndrome similar a la de la anemia perniciosa. Esta enfermedad se debe a la ausencia congénita del plexo autónomo de Meissner y de Auerbach en la pared intestinal. El peristaltismo del segmento afectado es ausente o anormal. Esto conlleva a una obstrucción intestinal parcial o completa, que causa una acumulación del contenido intestinal y una inflamación masiva del intestino proximal que tiene una inervación normal. En la mayoría de los casos hay un retraso del paso inicial del meconio, seguido de vómito en las primeras 48 y 72 horas y distensión abdominal. Siguiendo con otro tipo de patologías, tenemos la hernia. Estas son protrusiones del peritoneo en forma de bolsa, recubiertas por serosa, que se producen cuando hay una debilidad o un defecto en la pared de la cavidad peritoneal. Los sitios habituales de debilidad son los canales inguinales y femorales, el ombligo y las cicatrices quirúrgicas. También es importante que sepamos la diferencia entre adherencia, vólvulo e intususcepción. Las adherencias son bandas de tejido fibroso que pueden formarse tras procedimientos quirúrgicos o infecciones. En estos procedimientos, en estas situaciones, va a haber una inflamación localizada que al curarse va a provocar cierta adherencia entre los segmentos del intestino o la pared abdominal y la zona operada. Un vólvulo es una torsión de un segmento del intestino sobre su base de unión que puede obstruir tanto el flujo venoso como el arterial y producir lo que es un infarto intestinal o una obstrucción. La intususcepción es una introducción de un segmento proximal del intestino en un segmento inmediatamente distal a manera de telescopio. Este puede obstruir el paso de los alimentos y de los líquidos y también puede llegar a obstruir el flujo arterial provocando una necrosis, una obstrucción o un infarto intestinal. Ahora estaré abordando un poco de las enfermedades isquémicas intestinales, pero primero tenemos que recordar que la irrigación del intestino está dada por las arterias mesentéricas superior e inferior y la arteria celíaca. Una particularidad de la irrigación del intestino es que las arterias mesentéricas van a formar arcadas mesentéricas que al acercarse a la pared intestinal y al interconectarse van a permitir que tanto el intestino delgado y el colon toleren las hipoperfusiones crónicas y las pérdidas lentas y progresivas del flujo sanguíneo de una arteria. Además de las arcadas, van a recibir un soporte colateral de la circulación celíaca proximal, ilíaca distal y de la pudenda. Cuando hay una alteración vascular, se provoca una lesión hipóxica inicial, pero el mayor daño se da cuando hay un restablecimiento del flujo sanguíneo, ya que se produce una lesión por reperfusión. Los mecanismos no se comprenden por completo, pero consisten en una fuga de productos bacterianos desde la luz intestinal a la circulación sistémica, una infiltración de neutrófilos y distintos mediadores inflamatorios. Se describen tres tipos de infartos, que son los transmurales, los mucosos y los murales. El infarto intestinal transmural tiene una apariencia hemorrágica roja oscura y se puede observar un exudado delgado y fibrinoso sobre la serosa. Histológicamente se observa un edema marcado, hemorragia intersticial, necrosis y descamación de la mucosa. Y a las 24 horas puede haber gangrena y a veces perforación. En los infartos murales y mucosos, cuando se abre el intestino, se puede observar un engrosamiento edematoso hemorrágico de la mucosa y a veces ulceraciones superficiales. Las características histológicas de estos infartos son edema, hemorragia y necrosis en las capas afectadas. Y en los bordes de las lesiones se puede observar inflamación y un exudado inflamatorio que contiene fibrina. Ahora estaremos abordando un poco sobre las neoplasias. Dentro de estas tenemos los pólipos no neoplásicos y los pólipos neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos pueden formarse por la maduración anormal de la mucosa, inflamación o arquitectura anormal. En este grupo incluimos varios. Primeramente tenemos los pólipos inflamatorios. Estos pueden formarse como consecuencia de ciclos crónicos de lesión y curación. Las características histológicas distintivas de estos son los infiltrados inflamatorios mixtos, la erosión y la hiperplasia epitelial y fibromuscular de la mucosa. Los pólipos amartomatosos surgen de manera esporádica o como componentes de síndromes genéticamente determinados o adquiridos. Se consideran premalignos ya que estos síndromes se asocian a un mayor riesgo de padecer cáncer. Los pólipos juveniles son esencialmente amartomatosos, principalmente de la lámina propia, y estos incluyen glándulas crípticas dilatadas, ampliamente espaciadas. Esto ocurre frecuentemente en niños menores de 5 años, en los cuales las lesiones van a ser más grandes que en los adultos. Y estos macroscópicamente se van a ver redondos, lisos, ligeramente lobulados y con espacios
quístico característico. También a veces presentan un tallo de 2 centímetros de largo. Microscópicamente, los quistes que presentan son glándulas dilatadas llenas de mucina y restos inflamatorios. Los pólipos de Peutz-Jeghers son amartomatosos e infrecuentes y están asociados al síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome autosómico dominante. Macroscópicamente son grandes, pediculados y con un contorno lobulado. Microscópicamente se observa una red de tejido conjuntivo, músculo liso, lámina propia y glándulas que están revestidas por un epitelio intestinal con aspecto normal. Los pólipos hiperplásicos representan la mayoría de los pólipos no neoplásicos. Estas son pequeñas protuberancias de la mucosa que tienen forma de pezón, son hemisféricas y lisas. Histológicamente contienen criptas abundantes de células caliciformes bien diferenciadas o células epiteliales absortivas, separadas por una lámina propia escasa. Ahora continuamos con los pólipos neoplásicos. Estos surgen de la proliferación y la displasia epitelial y también son conocidos como pólipos adenomatosos o adenomas. Estos se dividen según la arquitectura epitelial. Para empezar tenemos los adenomas tubulares, que son los más habituales. Estos son bastante pequeños y pediculados y presentan unas cabezas en forma de frambuesa. Histológicamente el tallo va a estar cubierto por mucosa colónica normal, pero la cabeza va a estar cubierta por un epitelio neoplásico. Se pueden observar glándulas ramificadas que están cubiertas por células grandes, hipercromáticas y que pueden o no presentar secreción de mucina. Los pólipos vellosos son los más grandes y los más preocupantes, sin embargo son los menos frecuentes. Estas son masas en forma de coliflor que se proyectan desde la mucosa intestinal normal. Histológicamente se pueden observar extensiones de mucosa recubiertas por un epitelio cilíndrico displásico que a veces puede estar desordenado o a veces apilado. Por último tenemos los adenomas tubulovellosos que tienden a ser grandes y sésiles y están compuestos por una mezcla de zonas tubulares y vellosas. Entre estos tres, la probabilidad de cáncer es más alta en los adenomas vellosos sésiles mayores de 4 centímetros de diámetro. Por último, voy a abordar dos tumores importantes del apéndice. Primero tenemos el mucocele, que es una dilatación de la luz del apéndice por secreción de mucina. Está causado por una obstrucción no neoplásica de la luz que se asocia frecuentemente a un fecalito que permite la acumulación lenta de secreciones mucinosas estériles. Esta afectación es habitualmente asintomática y rara vez puede romperse liberando el contenido mucinoso al peritoneo. Y por último tenemos el tumor carcinoide, que son los más frecuentes y surgen de células neuroendocrinas. En el apéndice aparecen como hinchazones bulbosas que frecuentemente obstruyen la luz. Un rasgo característico es que tienen una apariencia sólida amarillenta en un corte transversal y además son extraordinariamente firmes debido a la desmoplasia. Histológicamente, las células neoplásicas pueden formar islotes aislados, trabéculas, láminas, bandas o glándulas indiferenciadas. Y las células tumorales tienen un citoplasma granular rosado y un núcleo redondo u oval. Muchas gracias por su atención.